A esta hora, como todos los días, el devocional De mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a estar por acá compartiendo rápidamente esta cita bíblica que nos da una esperanza en el Señor. Una cita bíblica que está en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en este tiempo maravilloso de bendición. Y Romanos capítulo 6 tiene dos subtítulos. El primer subtítulo de Romanos capítulo 6 es muertos al pecado. Muertos al pecado. Y el otro subtítulo es siervos de la justicia. Dice por acá el apóstol Pablo, escritor de la palabra de los cartas a los romanos. Él inicia hablando como exhortando, más bien exhortando al pueblo, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Algo así como cosas a veces que queremos escuchar, pero que no convienen. El romano está haciendo como especie de una conclusión o como cuando decimos en nuestro árbol popular, ¿tú crees? Ah, no, es que tú piensas. Es que según tu opinión es esta. Entonces es lo mismo. Es lo mismo que Pablo le está hablando a los romanos. Algo así como querrá lo que yo les dije en los capítulos anteriores, que debemos seguir en esta situación. ¿Quiere seguir en esta situación? Eso es lo que más o menos quiere decir allí en un lenguaje sencillo. Y él dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y enseguida responde, en ninguna manera. Y él comienza a hablar de esa manifestación pecaminosa desde el principio. Desde el principio. Hay una situación que siempre han preguntado. Está la situación pecaminosa desde el principio, número uno, y también está la situación del pecado en sí. Del pecado en sí. Entonces, es lo que realmente Pablo comienza exhortando. Y fíjate que me llama la atención porque en Romanos capítulo 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿por qué Cristo, pastor? ¿Por qué Cristo? Bueno, primero que todo porque Cristo trajo un oficio, y el oficio que trajo, el único oficio o el más importante o el más fuerte de los oficios que trajo Cristo o Jesús, fue la tarea de salvar al mundo. Encontramos por ahí en las marionetas, en los dibujos animados, muchos que dicen ser superhéroes que van a salvar al mundo. Inclusive en la vida natural. En la vida de hoy también encontramos a superhéroes, ¿sí? De países, de presidentes de países, reyes, que dicen que van a salvar el mundo con esto y con aquello. Pero es una gran mentira. Porque nadie puede salvar al mundo, nadie puede salvarse a sí mismo, porque es una mentira, ni nadie puede salvar a otros. Bueno, de pronto salvar de una u otra cosa, en la parte natural,
Pero lo que estamos hablando nosotros, que es de muy alto rango, que se llama la salvación de nuestras almas, nadie puede salvar nuestras almas sino uno solo, nada más, Cristo Jesús. Cristo Jesús vino con una comisión, vino con un propósito, vino con una misión que es la de la salvación de nuestras almas. ¿De qué manera lo hizo? Pues, ¿de qué manera? De la manera que nos habla la Escritura. Con el sufrimiento, con el sacrificio, con la muerte y el sello del Espíritu Santo en la resurrección del Señor. Por eso es que dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando una persona se bautiza, es un simbolismo de que acepta, es como un sello de que yo acepto a Cristo, pero no solamente lo acepto de boca, sino acepto su bautismo. No solamente acepto el bautismo, sino también acepto la muerte de Cristo. No solamente acepto la muerte de Cristo, sino acepto su resurrección. Entonces, como si fuera un paquete completo. Yo acepto todo lo de Cristo, todo lo de Cristo. Y como yo acepto todo lo de Cristo, entonces soy de Cristo, soy de Cristo. Entonces todo lo que me exige, porque algunos dicen que Dios no te exige, Dios sí te exige. Dios sí nos exige a nosotros. Y nos pone metas, nos pone objetivos, nos pone propósitos, nos pone pruebas, que Dios prueba, Dios no tienta. Entonces, podemos mirar que yo acepto a Cristo en todas las formas, en la forma natural, en la forma espiritual, en la forma pasada, en la forma presente y en la forma futuro. Yo acepto a Cristo de todas las maneras. Por tanto, yo le pertenezco a Cristo. Ahora, sigue diciendo entonces como más adelante, Romanos capítulo 6:15, ¿qué pues? O sea, ¿qué pues? Es la expresión que pues diremos, es lo mismo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice también otra vez el apóstol Pablo. O sea, ninguna cosa debe conllevar a la otra y ninguna cosa debe prohibir la otra y ninguna cosa garantiza de que por estar bajo la gracia nos desordenemos de esa manera. Ahora, ahora, esa cita de hoy me llama mucho la atención porque dice la paga del pecado en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. La paga del pecado. Alguna vez me preguntaron una vez, hace ratico, me dijeron, bueno, pero si estamos en Cristo, o sea, naturalmente, ¿por qué las personas mueren? ¿Por qué tenemos que morir todos? Y la respuesta sencilla es por el pecado. Ahora, un cristiano evangélico, ¿por qué muere? Realmente, ¿por qué muere? Porque nosotros no, si aceptamos a Cristo y dicen que la vida eterna es Cristo, ¿por qué morimos? Por el pecado también. O sea, esto no nos exime a nosotros de no morir, el recibir a Cristo. La condición que no muere en nosotros es la condición espiritual y almática. Recuerde que somos tripartitos, eso lo hemos estado enseñando, lo repetimos cada vez que la gente pues nos corresponde el devocional, lo estamos repitiendo para que la gente lo hable de esa manera. En ese escalafón somos espíritu, alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuestro espíritu estaba muerto, el alma estaba muerta y nuestro cuerpo va a morir. Algún día va a morir. Este es el juicio divino. De eso no se salva absolutamente nadie. Nadie. Por eso la palabra nos enseña y dice que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo con todo lo que usted tiene que aprovechar. ¿Sí? Entonces, el pecado tiene un salario y el salario es la muerte.
O sea que la muerte paga para que el pecado le entregue. O sea, la muerte paga para que el pecado le entregue lo que tiene que entregarle. ¿Y dónde está el pecado, pastor? Pues en las tres cosas, espíritu, alma y cuerpo. Pero fíjense que por eso viene Cristo y Cristo muere. Porque Cristo entonces paga, y el pago de Cristo a la muerte, ¿verdad? Es de un precio mayor. Y yo no puedo pagar por mi pecado, no puedo pagarle a la muerte, porque no me alcanzaría. Pero Cristo vino y Él paga, no solamente con su vida, sino con todo. Por eso es que cuando habla con con Pedro, Pedro le dice a él, mi vida doy por ti, mi vida. Creo que eso está por allá. Mi vida doy por ti, mi vida daría por ti. Y realmente el Señor sabe que es una mentira. Él sabe, él sabía que, y le dice a Pedro, no, Pedro, es que eh, tú no puedes poner tu vida por mí, tú no puedes pagar por mí, yo vengo a pagar por ti. Pastor, ¿y dónde dice eso? Que yo no me había dado cuenta que él dijo eso. Bueno, en Juan capítulo 13, si usted lo quiere ver allí, Juan capítulo 13, en el versículo 36, en el 36, 37 y 38, Juan capítulo 13, 36, 37 y 38. Mira lo que dice. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. Fíjate lo que le dice, no me puedes seguir ahora. Vamos otra vez a leerlo porque estaba como bastante interesante. En Juan capítulo 13, 36, Simón Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy, o sea, en ese momento, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿De qué le hablaba, pastor? Le hablaba del momento no de la muerte, ni el momento de la resurrección, sino el momento en que estaba entre la muerte y la resurrección. O sea, no le hablaba en sí de la muerte de Jesús, porque igualmente Pedro iba a morir. No le hablaba de la resurrección como tal de Jesús, porque de igual manera Pedro iba a resucitar, como todos nosotros, sino le habló fue del momento entre la muerte y la resurrección, o sea, le habló del lugar, no le habló de la acción, sino que le habló del lugar. A donde yo voy, al lugar donde yo voy, no me puede seguir. Pero prácticamente como que le quiso decir, Señor, después que yo salga del lugar, me seguirás después. Eso fue lo que le quiso dar a entender a Pedro. Ahora, Pedro como no pudo entender, porque tenía un velo, ¿y cuál era el velo, pastor? Pues su carne. El Señor le estaba hablando de una manera bastante espiritual y Pedro pues estaba tomando las cosas como de bastante natural. Entonces le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Entonces le dice, mi vida pondré por ti. Qué promesa tan tremenda la de Pedro. Y Pedro allí se ata con los dichos de su boca. Él es el que ofrece entregar su vida por Jesús. Mi vida pondré por ti. Y entonces Jesús lo exhorta, hombre, y le enseña. Le dice, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? No. De cierto te digo, no cantar al gallo sin que me hayas negado tres veces. Prácticamente le dice, si tú vas a poner mi vida por mí, tienes que pasar por este escenario que te voy a pasar, por esta prueba. Vas a ser probado. Si quieres entregar mi vida o tu vida por mí, tienes que pasar por esta gran prueba. Y la gran prueba que le venía a Pedro era el señalamiento.
por ser discípulo de Jesús. El señalamiento. O sea, recuerden que creo que en los otros evangelios dice que hubo 3 oportunidades para que él aceptara de que era discípulo de Cristo. Y fue tanto que tuvo la oportunidad de esconder muchas cosas, pero no pudo esconderlas porque realmente su personalidad era otra. ¿A qué te refieres, pastor? Nada más cuando él habla con ellos, cuando le dicen, tú eres de ellos, tú eres de ellos. Y hay algo que delató de una manera inicial a Pedro de que era seguidor de Jesús, de que era discípulo de Jesús. ¿Y qué fue, pastor? La manera de hablar. ¿Por qué? Hombre, porque Pedro era del vulgo. Dice en la Biblia que Pedro era del vulgo. Era un hombre del común. Pedro era pescador. Y obviamente, usted conoce los pescadores, las personas, pues obviamente personas de diferentes lugares, manejan un léxico diferente, inclusive manejan un léxico vulgar. Y al parecer, ellos daban testimonios de Pedro porque vieron que Pedro, a pesar de lo que era y de dónde venía, y que no tenía estudios, ya no hablaba vulgar, ya hablaba diferente. Vamos a buscar esa cita bíblica porque me llama mucho la atención allí. Ahí hay mucha sustancia en esa parte. Él le dicen, en Mateo capítulo 26, 7:3. Mateo 26, 7:3 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, aleluya, te descubre. Esta expresión, tu manera de hablar, tiene 2 connotaciones importantes, ponga la atención. Número 1, quizás la manera de hablar como dialecto, el dialecto de Nazaret, quizás el dialecto de allá, como a usted se le pega el dialecto de personas del interior del país, o se le pega muchas veces dialecto del exterior. El dialecto, primero, pues la primera connotación es el dialecto. La segunda connotación es la manera de expresarse. Yo pienso que es la segunda, que era la manera de expresarse. Porque Pedro había tenido un cambio y los que lo conocían a él, su familia, sus amigos, todos los que rodearon al Pedro antes, a Simón antes, hombre, sabían que Pedro era un hombre terrible con la boca, era un hombre terrible con la lengua. Él lo primero que se le ocurría en la mente lo tiraba. Y se volvió popular eso, como ese testimonio de Pedro, de no hablar ya de la manera desordenada que hablaba, sino que ya hablaba de una manera más amable, más correcta. Y ese prácticamente ellos dan testimonio de Pedro y dicen, verdaderamente, también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Y mire, yo pienso, mi ángulo es que es la segunda, era que él cambió su manera de hablar, no tanto en el dialecto, sino la manera de expresarse. Cambió lo que hablaba Pedro. ¿Por qué, pastor? Porque en Mateo 26, 74, mire lo que dice. Entonces él, ¿quién, pastor? Pedro, comenzó a maldecir y a jurar. O sea, para que se corrigiera lo que habían descubierto en Pedro, cambió otra vez la manera de hablar. Pero cambió la manera de hablar del viejo hombre, del viejo Simón. Dice que comenzó a maldecir y a jurar. Y entonces comienza a decir, no conozco al hombre. En algunas versiones dice, no conozco al tal, como de una manera despectiva, como si usted le dijera,
usted conoce al pastor X, oye, y usted lo ha tratado muchas veces, varias veces en la vida, y usted le dice, no, no conozco al tal, a ese no lo conozco, nunca lo he visto, no lo conozco. Esa fue la situación de Pedro. Porque a él lo corretearon 3 veces, a él lo siguieron 3 veces. Creo que habla más correctamente en Marcos. Si usted anota esta cita en Marcos, va a ver que a Pedro lo, lo arrinconan, por llamarlo de una manera, lo ponen entre la espada y la pared. Marcos capítulo 14, 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Fíjese, no vino cualquier mujer de la ciudad por ahí, no. Vino una de las criadas del sumo sacerdote. Esta mujer era un punto importante para decir, mira, es que este es de él. De pronto la mujer tenía hasta voz y voto. La mujer tenía inclusive autoridad sobre Pedro, porque recuerden que el pueblo de Israel en ese tiempo era esclavo de Roma. Eran esclavos. Y de pronto esta mujer era criada, pero no era israelita. Quizás era una romana. Era una romana criada. Porque las había en ese tiempo. Y obviamente por ser romana tenía una autoridad, tenía un privilegio mayor que los judíos. ¿De dónde te agarras, pastor, de eso? Recuerden porque Pablo, en el caso de Pablo también estuvo en una situación bastante apretada. Y a Pablo lo iban a latigar, lo iban a golpear, lo iban a maltratar. Y él dijo, no, espera un momentico, a mí no me van a golpear ustedes porque yo soy ciudadano romano. Y ellos se quedaron sorprendidos y se quedaron quietos. Pero entonces cuando los judíos se metían con él, dice, espera un momentico, pero yo soy hebreo de hebreos. O sea, entonces tenía la doble nacionalidad. Entonces la ley romana no podía castigarlo como tal porque era romano. Y la ley judía pues tampoco podían porque venía la descendencia acá. Dice que venía de la tribu de Benjamín. Era hebreo. Venía la descendencia. Es como yo tener la ciudadanía, por decir algo, brasilera, pero también tengo la ciudadanía colombiana. ¿Sí? Y entonces, obviamente, hablaba en estos días con alguien, para entrar allá tengo que entrar con la ciudadanía no colombiana, sino la brasilera. Si entro con la colombiana me dan palo, me meten en la cárcel o qué sé yo, depende, ¿verdad? Cómo está la situación con los colombianos. Pero si entro con la brasilera, pues no es ciudadano brasilero. Allá, pero acá soy ciudadano colombiano, entonces las dos leyes me amparan en cierta manera. Obviamente si no soy una persona un mal ciudadano, si soy buen ciudadano, pues, ¿qué me puede hacer la ley? Es algo así, entonces lo mismo pasó con Pablo y en este caso Pedro también vivió la misma cosa. Entonces, Pedro cambió, realmente Pedro cambió muchas cosas. Pero esta criada, que posiblemente era romana, tenía una cierta, o sea, le creían más a una criada que realmente a un hombre judío, obviamente. Ahora, esta mujer cuando ve a Pedro, que de pronto hacía frío en ese momento y se calentaba de pronto en una hoguera, le dice, tú estabas con Jesús. Yo te vi, tú estabas con Jesús. Él niega, no le conozco, ni sé lo que dices. Y entonces la misma criada lo vio otra vez y le dijo a unos que estaban ahí, mire, este es de ellos, el que está allá es de ellos, o sea, señalando a Pedro. Y Pedro niega otra vez. Entonces había otro grupo. Fueron tres cosas que le pasó a Pedro. O sea, como que lo fueron encerrando. Y ese otro grupo le dice, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces están las dos connotaciones. El dialecto y también la manera que el cambio del vulgo a una manera más
más buena, más sutil. Pero dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al tal, no sé quién es. Y Pedro se amargó. Se amargó. Creo que hay una parte donde dice que Pedro se amarga, creo que está en Lucas capítulo 22, no solamente porque se acuerda de la profecía que le declaró el Señor le declaró la profecía de que lo iba a negar, sino porque a pesar de todo, escúcheme bien, dice por acá en Lucas 22:61, Lucas 22:61, puede tomar la nota allí, ahí pasó algo extraordinario cuando él está negando al Señor, porque es que los cuatro evangelios, o sea, es una locura, usted llega y los une como un rompecabezas y ahí sale una extraordinaria revelación. Y en Lucas 22:61, que nos está dando la palabra, dice, entonces vuelto el Señor, vuelto, o sea, él estaba hablando con ellos y decía, no, yo no lo conozco, no lo conozco, comenzó a maldecir. Entonces el Señor estaba en el pretorio, el Señor lo tenía en el patio de los sacerdotes, recuerde, allá lo tenían atado, ensangrentado, con la corona de espinas y latigado. Él estaba a una distancia, a cierta distancia donde estaba Pedro. Pedro estaba bastante retirado, donde estaba Jesús. Había una distancia, como dice la palabra, a tiro de piedra, una distancia considerable, algunos 10, 15, 20 metros, qué sé yo, 30 metros. Pero Pedro estaba en el momento de la acción de negar al Señor, negarlo, 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 negarlo. En el momento de negarlo, el Señor no escucha nada, sino que el Señor se voltea el Señor y dirige la mirada hacia donde está Pedro. Lucas 22:61. Por eso dice, entonces vuelto el Señor, o sea, el Señor se voltea de la posición y miró a Pedro. Mire, aquí hay una cosa tremenda. Miró a Pedro. ¿De qué manera lo miró? Si lo estaba negando, con desprecio, con desagrado, con... Y ahí es donde Pedro, cuando el Señor mira a Pedro, es cuando Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué llora Pedro? Porque lo negó, pastor. No, yo no pensaría mucho porque lo negó, porque ya le estaba sabido que lo iba a negar. Ya había una profecía sobre él. Y entonces, ¿por qué lloró amargamente, pastor? Porque Jesús lo miró. Pastor, pero lo lloró porque Jesús lo miró. Sí, porque lo miró con amor, a pesar de que lo negó. Es que la mirada de Jesús siempre ha sido eh, una mirada de amor. Y no era la primera vez que, que Jesús miraba a alguien con amor, a pesar de todo. A pesar de todo, no era la primera vez que Jesús miraba con amor. Ya había pasado. ¿En qué escenario, pastor? Bueno, yo recuerdo que en El Joven Rico, ese es uno de los escenarios del Joven Rico. Recuerden que él iba caminando y viene alguien corriendo y se hinca de rodillas delante del Señor y le dice, maestro bueno. Y ahí hay una connotación tremenda cuando dice maestro, porque la palabra maestro y señor son dos completamente diferenciales. Bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces, si los mandamientos sabe, le comienza a dar los testimonios, los mandamientos. Y mire lo que le dice el joven rico en Marcos 10:20. Él entonces, o sea, el joven rico, le respondió, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Marcos 10:21, mire lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mire, es que cuando Jesús miraba, él sembraba.
Hay miradas que son bonitas. Hay miradas que reflejan amor. Dicen que los ojos son las ventanas de uno, ¿verdad? Yo creo que los ojos expresan muchas cosas, y más los ojos del Señor. Esto quiere decir que cuando le dice el Señor una cosa te falta, lo que realmente le faltaba al joven rico era amor. Por eso dice, ahí está en Marcos 10:21, hermano mío, búsquelo, mire si esto es así. Pero dice, entonces Jesús mirándole al joven rico, le amó. ¿Por qué le amó? Porque a él le faltaba amor. Una cosa te falta. ¿Qué te falta? Amor. Ministré el domingo pasado, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo me colocaba en el momento era que cuando las personas estuvieran con los ojos cerrados, les dice, abren los ojos y mírame. Y las personas cuando abrían los ojos, llenos de lágrimas, lloraban más, porque les faltaba amor. ¿Por qué miró a Pedro, pastor? Porque a Pedro le faltaba amor. ¿Por qué llora Pedro, pastor? Porque a pesar de las cosas que Pedro hizo en contra del Señor, el Señor lo siguió amando. Lo siguió amando y lo siguió amando. Y le dio una mirada de amor. Por eso en el último capítulo de Juan, es que ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está la revelación de esto. Diríamos como el complemento de la revelación. Porque cuando Él se le presenta a los discípulos, Juan capítulo 21, Él viene por Pedro. Él viene por Pedro. Y fíjate que no le dice Pedro, le dice Simón, le dice Simón. O sea, Dios mío, Padre Santo. ¿Por qué? Pastor, pero ¿por qué le dice Simón si él le dijo que ya no se llamaría Simón sino Pedro? Porque Pedro había vuelto al viejo hombre. Ya no tenía la actitud de Pedro. Del nuevo hombre nacido, del nuevo nacimiento. Ya tenía la actitud nuevamente de Simón, del viejo hombre. Si quiere, búsquelo, Juan capítulo 21, 15 en adelante. Fíjate que no le dice Pedro, le dice Simón. Y le recuerda dónde viene, hijo de Jonás. Y la pregunta a Simón, porque era para Simón, era para el viejo hombre, ¿me amas? Y en la segunda vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le estaba hablando al viejo hombre, para que el viejo hombre se sujetara y sacara a fluir el nuevo. El nuevo, porque al parecer lo que le estaba fastidiando a Pedro era la vieja naturaleza. Ahora, cuando le dice por tercera vez, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció, otra vez se entristece. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, pastor? Tenemos que mirar cuántas veces negó Pedro al Señor. 3 veces. ¿Y cuántas veces tenía que confirmarle Pedro al Señor que lo amaba? 3 veces. La escritura dice que nosotros tenemos que pagar hasta el último cuadrante. Es lo mismo que pasó con Moisés. Pastor, ¿qué partió Moisés? La ley de los 10 mandamientos. Es relativo. ¿Y cuántas veces fue Moisés al faraón?
10 veces. Partiste en la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos, 10, y te voy a mandar 10 veces. Me negaste 3 y te voy a preguntar 3 veces. Ahora, las respuestas de Pedro no eran exactas, porque el Señor le decía, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, en esta versión dice, te amo, pero realmente ese amor 21:15 de Juan no es el que realmente quiso, o el que nosotros, algunos se ponen muy bravos porque dicen, es que hay unas versiones que dicen que Pedro le dijo, o el Señor le dijo, te quiero, y es verdad, o sea, él quería era sacar realmente lo que tenía Pedro en su corazón. Y fíjese, le voy a enseñar algo. Le voy a enseñar algo. Realmente, en el griego original, lo que pregunta Jesús es lo siguiente. Pedro, ¿me amas? Y la palabra amor acá, la que pregunta Jesús es ágape. O sea, hablando del amor ágape. Algo así como, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, cuando le dice, tú sabes que te amo, la interpretación de la palabra te amo de Pedro no es ágape, es filos, como un amor de amigos. Entonces le dice prácticamente, interpretando esto es, Pedro le dice Jesús le pregunta a Pedro, ¿me agapeas? Y lo que responde Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Filos. Y nuevamente le pregunta, en la segunda vez, Pedro, ¿me agapeas? Y nuevamente Pedro le dice, sí, yo te fileo. Amor filos, amor de cariño. Y nuevamente por tercera vez le dice, ¿me fileas? El Señor se la invierte. En la tercera pregunta le dice, por tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, entonces ¿me fileas? Y él le dice, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Y lo descubre y lo ordena y lo organiza. Organiza el sentimiento de él hacia Dios, el amor de Dios, que descubriera el amor de Dios. Entonces, si tenía amor por Dios, tenía que apacentar, tenía que pastorear, tenía que criar lo que le venía para encima, la parte ministerial. Y fíjese que con esto él sella su muerte. Pedro sella su muerte. Le dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, Jesús le dice, sígueme. O sea, acabas de ser probado. Acabas de ser sellado. Si me amas, ahora sí se cumple la palabra profética de tu boca, Pedro. Si me amas realmente como lo has dicho, entonces vas a morir por mí. No antes, como se lo dijo, mi vida di por ti, no, ahora sí vas a dar mi vida por mí. Aleluya. Ahora que tú has expresado tu amor por mí, ahora es que tú vas a saber morir por mí. ¿Y de qué manera vas a morir por mí? Y de la manera en que tú mueras, con esa manera es que vas a glorificar a Dios. Aleluya.
De la misma manera que le dijo a Pedro y a Pablo la misma cosa. De la misma manera, cuando le dice a Ananías en el libro de los Hechos, ¿verdad? Creo que está en Hechos capítulo 9. Sí, en 9. En Hechos 9:15 también le manda una razoncita a Pablo, a Saulo. Ananías tenía miedo de ir a entrar a la casa donde el Señor le envía, porque allí estaba el asesino de turno, y estaba Saulo de Tarso, que era el asesino de turno de esa época. Y él tuvo miedo. Ananías le dijo, no, Señor, pero si él es, ese tipo es un asesino, ¿cómo me vas a enviar allá? Y el Señor le da las instrucciones y le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y mira la profecía que le lanza el Señor con referente a Pablo. Prácticamente le dice a Ananías, necesito que le lleves esta razón. ¿Cuál era la razón, pastor? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, dile a Saulo que va a sufrir por mí. Si él pensaba que lo que él hacía antes, que mataba a mi iglesia, mataba a los cristianos, porque pensaba que era por amor y por cumplir la ley de Dios, no, 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 eso no es así. Ahora va a pagar, ahora va a cumplir, ahora va a padecer realmente por amor a mi nombre. Entonces miramos estos tres personajes. Moisés pagó hasta el último cuadrante. 10 veces las leyes del mandamiento, 10 veces fuiste donde Faraón. Pedro, 3 veces negaste, 3 veces confirmaste el amor a Dios a través de Jesús. Pablo, ¿pensaste que cumplías la ley matando a los cristianos y pensabas que amabas al Señor con esa actitud? No, no, no. Ahora es cuando vas a padecer por el nombre. De la manera como nosotros hallamos las cosas, así va a ser nuestro tratamiento. Si usted no sabía. Si usted no sabía, eso es así con el Señor. Completo. Obviamente, dice la palabra que no va a haber pérdida. Por ella dice, creo que en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice la palabra, vamos a mirarlo por acá. Dice que no habrá pérdida. Aquí está, vamos a mirar esa parte importante. Porque lo que queremos es eso, que nosotros entendamos, aquí está, primera carta de Corintios, en capítulo 3 del 11 en adelante. Y dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, ¿verdad? Como quien dice la base. La base es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, oiga, se hará manifiesta. Dice por allá en Romanos capítulo, creo que es 14:12, dice que cada uno dará de cuenta al Señor, cada uno dará cuenta al Señor de sí mismo, cada uno. Y Corintio dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una palabra impresionante. Y mira hasta donde nos ha llevado a nosotros la expresión
que nos habla Romanos, que es la palabra base, la de Romanos 6:23, diríamos como 6:23a, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, Cristo, al precio, Él paga. Dice, no, yo voy a pagar por este pastor. Este va a ser mi pastor, yo voy a pagar por él. ¿Con qué? Con mi vida. No solamente con mi vida, con mi sangre. Porque es que dice la palabra que sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado, no hay lavamiento de pecado. Por eso es que Pedro no podía. Pero le dijo, mi vida doy por ti. No, sí, bueno, listo. Hágale, Pedro. Diría el Señor, bueno, listo, Pedro. Pon mi vida por mí. Y Pedro se hacía matar por Jesús. ¿Que se hacía matar por Jesús? Claro que se hacía matar por Jesús, obvio. Pero la sangre de Pedro no valía nada. ¿Por qué, pastor? Porque la sangre de Pedro estaba sucia, manchada, arrugada. La sangre, es que era el precio de sangre, aleluya. No era la vida como tal. No era la vida. Hermano, hay que entender que no era la vida. No era la vida. Era el precio. Era el precio de sangre. Por eso es que cuando muere Judas, y él intenta, bueno, él intenta no, bueno, él devuelve las piezas de plata, las devuelve, las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Él llega y se las devuelve, se las tira, no quiero esa plata. Y fíjate que los mismos principales sacerdotes expresan y dicen, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. O sea, el dinero no era lícito. ¿Por qué, pastor? Porque es precio de sangre. Estaban manchadas. Bendito Jehová. Esto nos está hablando de una manera tremenda y clara. Aleluya. Hay cosas que vienen de lo ilícito y si usted las echa al alfolí, no va a pasar nada. Eso es precio de sangre. No, no va a pasar nada. Pero viene sucio. Por eso es que en el momento de las ofrendas hay que orar y limpiar y bendecir el dinero que entra. Esa es la única razón. Y el precio del Señor, que es un precio de sangre, entonces diríamos, mi vida, el Señor diría entonces a Pedro, mi vida yo voy a dar por ti, Pedro, y por los demás, pero no solamente mi vida, también voy a entregar mi sangre. Te voy a limpiar con mi sangre. Por eso es que 1 Corintios capítulo 7, 23 dice, por precio fuiste comprado. Por precio. La ofrenda de gran precio es precio de sangre. Por eso es que recuerden que aquella vez que la mujer viene y parte un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo echa en la cabeza al Señor, y entonces viene Judas y dice, pero ¿cómo tú has derramado ese gran perfume? Se ha podido vender y dárselo a los pobres. Y el Señor reprende a Judas, le dice, no, Judas, pero es que ustedes van a tener siempre a los pobres. Pero esta mujer ha hecho una cosa impresionante. O sea, es una tipología de lo que se va a derramar sobre ustedes. Por eso dice que esta mujer iba a ser recordada por siempre. Porque ella le importó derramar ese perfume de gran precio sobre él, sobre Jesús. Pero había un mayor precio, diríamos, ¿verdad? Un mayor precio del que derramó esta mujer. ¿Y cuál es el mayor precio, pastor? El derramamiento de la sangre de Jesús sobre nosotros. Precio de sangre. Pedro le dice, yo voy a dar mi vida. Sí, tú das la vida, pero tu sangre no me va a poder a mí salvar.
ni te vas a poder salvar con tu sangre. Aleluya. Bendito y alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra dice, más la dádiva de Dios. La dádiva. Y la dádiva representa como especie del regalo, el regalo hermoso, la dádiva. Y esta dádiva no es cualquier regalo, o sea, en la versión original es yarisma, que es liberación, el regalo de liberación. Como cuando te dan una concesión, una facultad, un don, una facultad milagrosa. El precio de liberación es caro. Por eso la manifestación de la sangre de Cristo, cuando usted está convencido que la sangre de Cristo lo ha lavado, lo ha limpiado, lo ha purificado, la sangre de Cristo tiene muchas cosas que hacer en nuestra vida, desde lo espiritual hasta lo almático, hasta lo corporal. Y corrijo una cosa, y siempre lo he dicho y se lo he enseñado a mis alumnos, ojo, cuando la gente llega al Evangelio, los que estamos dentro del Evangelio en este camino, que lo recibimos, siempre, ojo, siempre queremos tratar las cosas en lo espiritual, en lo espiritual, en lo espiritual, en lo espiritual. No, no es así, por favor, no es así. No es así porque si usted lee la palabra nos enseña a hacerlo de las tres maneras. ¿De cuál manera, pastor? En lo espiritual, en lo almático y en el corporal. O sea, que las tres cosas tengan sanidad. Pero si usted va siempre para lo espiritual, hay cosas que no se van a dar porque lo que está atacando no está atacando lo espiritual, está atacando lo almático. Y no nos digamos mentira, hermano, nosotros como pastores o ministros siempre vamos a estar atacando lo espiritual, pero hay que ministrar lo almático, hay que ministrar también lo del alma. Pastor, ¿por qué? Porque lo del alma está separado a lo espiritual. Entonces vamos a estar reprendiendo y nos vamos a cansar. Yo he visto gente que se cansa y se desgasta, pero que no ha tratado lo almático, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Hay cosas que están afectando el alma. Y esta es una verdad tremenda. En las iglesias no se trata tanto el alma, fíjate. Y es lo que más se debería tratar. ¿Por qué, pastor? Porque lo que va a ser salva, lo que está en riesgo es el alma. Lo que está en riesgo es el alma. Pastor, y el cuerpo que lo trata un médico. Un médico, una persona de la profesión de salud. Enfermedades en el cuerpo. Bueno, sí, pastor, lo que hay enfermedades generacionales. Sí, eso lo tratamos nosotros acá. Pero cuando se nos salen de las manos, hay cosas que tienen que tratarlo los médicos, los especialistas, los profesionales en la salud. A nosotros nos corresponde espíritu y alma. Obviamente, obviamente. No me salgo de la tangente. Hay cosas que son espirituales que atacan el alma. Hay cosas que son espirituales que atacan el cuerpo. Hay cosas que son del alma que atacan el cuerpo. Hay cosas que son del alma que contaminan el espíritu. Pero si usted tiene el orden espíritu alma y cuerpo, usted dice la palabra que tenemos que discernir. No enseguida dar un diagnóstico enseguida. No. A mí no me gusta cuando las personas dan diagnóstico enseguida. No, hay que evaluar. Hay que valorizar, se llaman. Valoran ahí al paciente. Lo chequean. Eso tenemos que hacer nosotros, no entrar enseguida, guerra espiritual, el diablo. No. Se va a cansar. Se va a cansar. Es como si usted fuera, qué sé yo. Hay gente que es rápida para dar diagnóstico. No tal cosa, es esto, no. Un mecánico, por ejemplo. Mira, le está sonando. Esto hay que cambiarle esto. Y usted, como no sabe de nada, va a comprar y resulta que no era eso, hermano. Un electrónico. Mira que me pasó esto. Eso es porque tal. Yo he tenido ahí
personas que dan el diagnóstico rápido. Ah, eso, mentira, eso no era. Y los he sacado del error. Dicen, no, no es eso porque yo hice esto así debidamente y esto no es. Y cuando vienen a ver, no era eso, fíjate, era otra cosa. Hombre, ¿por qué? Porque a veces nos queremos nosotros como sacar un poquito de pecho. Es que yo soy el que sé, no, hermano, aquí nadie sabe nada, hermano. De mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz. Alabado y bendito el nombre del Señor. Mi voz.